Padre bendito de la gloria, te damos gracias, honra y gloria porque eres bueno, grande y misericordioso. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros y sabemos perfectamente, Señor, que tú vas a usar a esta sierva para hablarle a tu pueblo, mi Rey, porque, Señor, no quiero decir nada que venga de mí, todo lo que quiero hablar que venga de ti. Gracias te damos, Señor, por usarnos, bendito Rey, por usarnos como esas vasijas de honra, Padre, para ti, y que todo sea para tu honra y tu gloria. Bendigo a este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, para que puedan absorber esta palabra, para que la puedas sellar tú con tu Santo Espíritu, Señor, y que la podamos poner en práctica en nuestro diario vivir, y que todo sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta exhortación o prédica, como usted le quiera llamar, es la recompensa de Dios para el que se somete, o sea, para el que se humilla, y el tema es la obediencia. El que no es obediente no se somete. El que no es obediente no es humilde. El que no se somete no tiene recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La bendición, ¿verdad que sí? Y la lectura bíblica la tenemos en 2 de Corintios 9, del 13 al 15. 2 de Corintios 9, del 13 al 15, y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 9, versículos del 13 al 15. Vuelvo y lo leo y lo voy a leer más rapidito. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución por ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Dios es tan bello y nos habla tan y tan claro, porque es que nadie habla tan claro como lo hace Dios. Amén. Él, en su infinita misericordia, Él quiere que todos entendamos lo que Él nos quiere hablar, lo que Él nos quiere decir, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Como lo dije en la oración, que podamos poner en práctica en nuestro diario vivir esta palabra. Amén. Porque si nos sometemos a su palabra, somos más bendecidos de lo que ya somos. Esta carta la escribió Pablo, se la escribió al pueblo de Corinto, allá en los años 55, 56 después de Cristo. Ustedes saben lo que Dios hace a los que le obedecen, los galardona, nos galardona. Porque si hay algo en este mundo que a Dios le agrade de nosotros, es que seamos obedientes y que tengamos fe, porque si obedecemos es porque hay fe. Si hay fe, hay sometimiento, ¿verdad que sí? No puede haber uno sin el otro, siempre viene acompañado del otro. Me someto porque tengo fe, me someto porque le creo a Dios, me someto porque soy humilde. Y si tengo humildad, es porque me estoy sometiendo a Dios, porque el ser humano no trae humildad. Amén, pero si me someto a Dios, voy a tener que ser humilde, voy a tener que agacharme, voy a tener que dejar muchas cosas
que en este mundo anteriormente no las queríamos dejar. ¿Verdad? Amén. Y queríamos ser los dueños de lo que decíamos y se tenía que hacer como lo decíamos. No queríamos ser humanos, queríamos ser perfectos. Y la perfección es de Dios. Porque cuando no queremos que nadie nos corrija y nos diga que estamos cometiendo errores, es porque estamos diciendo yo soy perfecta. Me tienen que obedecer y me tienen que creer a lo que yo digo y a lo que yo hago. Pero si alguien viene y me dice, mira lo que estás diciendo no está correcto, o lo que estás haciendo no está bien delante de Dios, ¿qué tengo yo que hacer? Ay, Señor, perdona mi Padre, perdone por favor, yo pensé que lo estaba haciendo bien, porque en mi mente y en mi corazón yo pensé y lo quería hacer bien. ¿No les pasa eso a veces? Que queremos hacer las cosas bien hechas, ¿sí o no? Y creemos que hasta estamos haciendo un favor y cuando menos pensamos nos están corrigiendo porque no lo estamos haciendo bien. Y no hay cosa más bonita delante de Dios que reconozcamos que somos imperfectos. Yo lo quería hacer bien, yo quería que fuera bien, pero no lo fue. Como no soy perfecta, soy un ser humano, pues me equivoqué a pesar de querer hacer el bien. Entonces tenemos que someternos a Dios y saber que necesitamos la humildad para poder agacharnos, para poder menguar, para que sea Jesús el que crezca en nosotros. Amén. Y ahí los humanos no nos van a dar gloria, pero el que nos glorifica es el que se glorifica por nosotros de crecer, por nosotros menguar. Él se glorifica y esa gloria Él mismo nos la da a nosotros. ¿No les parece muy bonito eso? El pueblo, el ser humano, no me la da. En vez de darme la gloria, me van a envidiar y me van a criticar. Pero el dueño de la perfección coge la gloria porque yo me agacho y Él a su vez me la da a mí. Así que no creamos que porque estamos menguando para que Cristo crezca en nosotros vamos a quedar así. No, Él nos va a dar medallas, Él nos va también a exaltar a nosotros. Amén. Así que los exalta extremadamente, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si Jesús está exaltado por encima de todo y Él nos quiere exaltar a nosotros, ¿quién se lo va a impedir? Así que si nosotros menguamos, Cristo nos exalta y nadie se lo va a impedir. Porque cuando Cristo hace algo, recordemos que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando uno hace algo, ¿están de acuerdo? Entonces ahí llega. Y no es que estamos hablando de un Dios de 3 cabezas, ni un Dios de 3 almas o de 3 sentires, no. Estamos hablando de un solo Dios. En Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Amén. Que no se nos vaya a colar por ahí cualquier cosa rara, como lo dicen alguna doctrina por ahí, que nosotros los evangélicos amamos a un Dios de 3 cabezas. Eso no es verdad. Simplemente sabemos distinguir que tenemos a un Padre que fue el que creó todas las cosas, que tenemos a su Hijo Jesucristo, que por Él y en Él y para Él lo hizo todo, porque es el mismo, y el Espíritu Santo, que fue el que mandó como nuestro consolador, pero que es el mismo. Amén. Amén. Y que habita en nosotros, y no por eso vamos a decir que somos dioses, como hay alguna doctrina por ahí, que somos dioses, no. El Espíritu Santo de Dios habita en nosotros para darnos sabiduría, para redarguirnos de pecado y traernos a toda verdad. Pero seguimos siendo humanos simplemente con el Espíritu de Dios en nosotros. Que si queremos escuchar su voz cuando nos está redarguyendo y diciendo
diciendo, estás haciendo esto mal hecho, no te vayas por ese camino, salte de ahí, vete por este. Y nos sometemos a esa palabra que Él nos está dando adentro de nosotros. Inclusive a veces no les queremos escuchar y pone a otra persona a que nos hable. O abrimos la palabra del Señor, no a la loca ahí a ver si Dios me habla, no. Leemos un versículo de la palabra o un capítulo que Él mismo puso en nuestro corazón y lo vamos a buscar. Pero no vamos a abrir la Biblia, como dicen por ahí, a ver qué me dice Dios. No, así no es. Toda la palabra de Dios es la Biblia, toda la Biblia es palabra de Dios. Y donde quiera que la abramos, nos está hablando de Dios, pero no la abramos así para que Dios nos hable. Busquemos donde Dios nos pone que busquemos, por pereza no deje de buscar. Busque donde Dios le guía, que abra su palabra y lea esa palabra completica. Porque si abre en un versículo de esos que no son nada buenos, te vas a poner muy triste. Porque el Señor corrige con su palabra. Si abrimos la palabra así al azar y viene un versículo de esos que no son nada buenos, olvídate de eso. Nos leamos como debe de ser la palabra para que la podamos entender y no nos confundamos. En 1 Samuel capítulo 15 y versículo 22, 1 Samuel 15, 22 dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. No tenemos que castigarnos como hacen algunas personas o lo hacían anteriormente, castigando su cuerpo físico o arrodillándose, caminando cuadras o bloques enteros o kilómetros enteros, poniendo sus rodillas en llagas. Eso ya no es necesario. Jesucristo ya se dio por nosotros. Amén. Y a Jesucristo ya lo hirieron por nosotros. Amén. Él permitió que eso le sucediera a Él para que nosotros no fuéramos castigados de esa manera. Él fue pobre para que nosotros no seamos pobres, para que nosotros seamos ricos. Él ya fue enfermo porque Él llevó a la cruz del Calvario con sus llagas todas las enfermedades, para que nosotros seamos sanos. Dice la palabra, porque por sus llagas fuimos. Amén. En pasado, no es que vamos, es que fuimos sanados. ¿Por qué? Porque en pasado, aunque no habíamos nacido, porque eso lo hizo Jesucristo, lo hizo una vez y para siempre. Con un solo sacrificio fue lo único necesario y fue justo para todos en aquella época, los que vinieron ya, los que venimos y los que van a venir. Es suficiente, una vez y para siempre. Por eso dice en pasado. Pero tenemos que traerlo al presente, en el momento en que estamos. Yo soy sana por las llagas de Jesucristo. Y porque su palabra dice que si yo lo amo y yo lo sigo y yo hago mis esfuerzos para obedecerlo y todo, entonces Él me renueva como a las águilas. Y me da las fuerzas como a las del búfalo. Amén. Obedezcamos. Segunda de Corintios 9:6. Segunda de Corintios 9:6. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay muchos cristianos, muchos, que sufren de mucha escasez económicamente. Pero usted sabe por qué, porque no obedecemos su palabra, porque no hacemos lo que Dios nos enseña en su palabra. Ustedes saben, hermanos, amados míos, que la mayoría de los judíos que creen en Dios, 10%, 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 10%
ofrendan el 20 y el 30% de todas sus entradas. No es de un salario, es de todo lo que les entra, de regalos que les hacen, de todo. El 30 y el 20%. ¿Ustedes han visto a un judío pobre? Uno que ame a Dios, uno que crea en Dios, ¿lo ha visto pobre? Yo a los que conozco los veo viviendo en unas mansiones, unas casas inmensas, grandes. Los veo con sus buenos carros, los veo muy bien. Yo, personalmente, no he llegado a conocer a un judío pobre. Lo sabrán, pero vuelvo y repito, no uno que ame a Dios, como entre nosotros. Hay muchos que son escasos económicamente, pero es que no se han sometido a la palabra de Dios. Y para poder someternos tenemos que creer su palabra. Y para creerlo tenemos que dar nosotros el primer paso. ¿Qué hago yo? Y lo he hecho y le doy gracias a Dios. No estoy para glorificarme, estoy para glorificar a Dios. Amén. Desde que me entregué al Señor, y yo era una de las que hablaba, de la gente que llegaba a la iglesia a entregar su dinero. Mi mamá fue cristiana antes que yo, y del dinero que yo le enviaba a ella daba en la iglesia. Y ustedes pueden creer que yo empecé, después de que me di cuenta de eso, a mandarle el dinero a uno de mis hermanos para que se lo racionara a mi mamá y no lo diera en la iglesia. Y yo era una de las que decía, yo me voy a poner a romperme los lomos, como yo me los rompo, trabajando fuertemente, para ir a una iglesia a entregar mi dinerito allá, para que esa gente que tiene tanta sabiduría y tan buena labia, me vengan a sacar mi dinero de mi bolsillo. Yo lo decía, ignorante, porque una vez que vine a los pies de Cristo, ahí Dios me abrió el entendimiento, me quitó las vigas que tenía en los ojos y me dio el entendimiento y el discernimiento para saber que el dar los diezmos y ofrendas en la iglesia es un misterio tan y tan grande y un milagro en nuestras vidas tan grande que el diablo no quiere que nosotros lo entendamos. Que el diablo no nos quiere dejar comprender eso. Y por eso es que pone gente alrededor nuestro a hablar de la forma en que yo hablaba antes, haciéndole caso al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo no quería verme a mí bendecida económicamente. El enemigo me quería ver a mí pobre y escasa económicamente. Y por eso yo hablaba de esa manera, pero Dios conocía mi corazón y vio que yo estaba hablando en medio de la ignorancia, que todavía yo no conocía de Dios, porque eso yo no lo dije ya habiendo recibido a Cristo en mi corazón. Era cuando pertenecía a otra religión que yo decía eso, y yo sacaba solamente $1 o $5 y yo los ponía ahí y decía, con eso tienen suficiente. Hoy, cuando ya yo me entregué a Dios y recibí a Cristo en mi corazón, creyéndolo con el corazón y confesándolo con mi boca, entendí que dar diezmos y ofrendas dentro de la iglesia es algo que por eso Dios me bendice. Dios me bendice por lo que yo di, no por lo que hicieron con el dinero que yo di, sino que me bendice por lo que yo di con el corazón, por agradecimiento y por obediencia y sometimiento. Él a mí no me viene a bendecir y me viene a dar por lo que los demás están haciendo con lo que yo di. O sea, usted no tiene responsabilidades de lo que hagan con el dinero que usted da dentro de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Usted tiene responsabilidad por lo que usted está sometido y está obedeciendo. Si los que reciben ese dinero, ese diezmo y ofrenda, se lo quieren echar en airecito sabroso y gozárselo por ahí en otras cosas, ellos son individuales
y saben que tienen que darle a Dios cuentas por lo que usted dio y ellos no están haciendo lo correcto. Me estoy explicando. Y yo no soy quien para venir a juzgar qué están haciendo los pastores con ese dinero que yo di. Yo no soy quien. Me estoy explicando. No oigo ningún amén. Todos calladitos. El Señor es bueno. ¿Y sabe por qué? Porque en ese milagro y ese misterio que hay en dar para la iglesia, Dios a mí me premia, Dios a mí me bendice. Si yo les contara a ustedes tantos testimonios que tengo de la economía desde que yo empecé a ofrendar y a diezmar, ustedes no terminamos, no salimos de aquí. Pero sí le doy la honra y la gloria al Señor por haberme abierto los ojos y haber podido entender ese misterio, esa bendición que hay en esos diezmos y esas ofrendas. Desde que Dios me abrió los ojos, yo como trabajaba en un salón de belleza y uno coge dinero diario, yo llegaba a mi casa y lo primero que anotaba era las propinas que yo me había recogido ese día. Anotaba en un papel el día lunes fecha tal, tanto, el día martes fecha tal, tanto, y el día sábado cuando ya llegaba con mi salario, anotaba las propinas que recogí ese día y el salario, lo sumaba, y ahí mismo, sin fijarme en qué tenía yo que pagar, si me alcanzaba o no, yo simplemente sacaba el 10%, todavía no daba el 20%. El 10% de todo ese dinerito, y si de pronto había cumplido años, o era Christmas y las hijas me habían dado dinero, eso lo sumaba ahí también. Porque yo siempre les dije a ellas, no me den cosas, denme el dinero que yo lo sé aprovechar mejor. Entonces lo sumaba ahí también. De pronto cuando estaba pastoreando aquí me daban mi ofrenda también por haber cumplido años, o porque era el día del pastor, o por lo que fuera, me daban mi regalito en el cash, ahí lo sumaba también. Y venía y daba mis diezmos y mi ofrenda del total. Salario, propinas, regalos, y daba el 10% de todo. Hombre, como Dios me ha bendecido y cómo se me multiplicaba ese dinero. Hermanos, yo tenía, me alcanzaba para pagar todo lo que tenía que pagar. Todo. Lo mandaba para esta tarjeta, mandaba para la otra tarjeta de crédito, daba para la cuota del carro, tenía para llevar el carro que me le dieran el mantenimiento, tenía, no, y tengo. Todavía, porque yo sigo practicando lo que el Señor me ha puesto en mi corazón, lo sigo practicando, ahora menos sí, pero lo sigo practicando. Porque ya ahora ya no trabajo, ya estoy retirada, es lo que me da el seguro por el retiro, entonces ya no doy lo que daba antes, pero lo sigo dando. Y el Señor me sigue multiplicando. ¿Estamos entendiendo todo? Y el Señor me mantiene bien vestidita, me mantiene bien calzadita, bien nutridita, y vivo bien. Y todo por la misericordia de Dios, no porque yo me lo merezco, por su misericordia, porque Él ve que yo trato de obedecerlo, que yo trato de someterme, y que el esfuerzo es grande, porque no es fácil no darle gusto a la carne, porque lo más bueno que hay es desobedecer, según la carne. Lo más bueno que hay es lo malo, lo que a Dios no le gusta. Eso es lo bueno, lo que a la carne le gusta, ¿sí o no? Pero sometámonos al Señor, como dice en 2 Corintios 9:6, que ya lo leímos. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, como lo leyó el pastor ahora, como que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Porque siempre se lee un versículo diferente en el momento de las ofrendas y diezmos, mas sin embargo el Espíritu Santo nos coordinó hoy. Dios es bueno, ¿verdad? Está en el asunto. Entonces vamos también a 2 Corintios 2:9, y dice:
Aquí también Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, porque, segunda de Corintios 2:9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. No dice en el diezmo, no dice en ofrenda, no dice en no pecar, no dice en no chismosear, no dice no. En todo. Siempre pongámosle cuidado a esas palabritas tan corticas que vienen a complementar el versículo, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Cuando nosotros vamos a un restaurante y pedimos una comida, ¿qué hacemos después de que terminamos la comida? Pagamos. Pero usted no le dice al de este restaurante, disculpe, yo voy a ir a pagar al otro restaurante, que era allá donde yo usaba comer. Usted no puede decir eso. No, es que yo siempre he sido cliente de aquel restaurante y entonces es allá donde yo voy a ir a pagar. Pero ¿cómo así? Si usted acabó de comer aquí, le voy a llamar a la policía, usted me tiene que pagar a mí. ¿Sí o no? Entonces, donde comemos es donde pagamos. Entonces hagamos las cosas correctamente como debe de ser, como dice la palabra. Entonces dice en 2 de Corintios 2:9, aquí también Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Y dice, obedientes en todo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Escuche una cosa, escuche esto. Dios ama a toda su creación, ¿sí o no? Y cuando creó al hombre, lo ama más todavía que a la creación, porque dice que vio que era bueno y que fue la corona de su creación. Pero cuando venimos a los pies de Dios y lo amamos y lo seguimos, nos ama más, ¿sí o no? Porque Él no deja de amar al pecador. Porque como quiera ya Jesús pagó por el pecador, que fue a lo que Jesús vino, a pagar por todos los malos, no por buenos. Mas sin embargo, aquí lo recalca, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí a ese ama estar recalcándolo, porque ya Dios, aunque tú no des diezmos y no ofrendes, Dios te ama. Vienes a la iglesia, estás arrepentido de tus pecados, le pides perdón al Señor, lo alabas, lo adoras, oras, ¿verdad? Dios te ama. Pero cuando ofrendas y diezmas, recalca, Dios te ama. Dios ama al dador alegre. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí es donde vienen los milagros. Ahí es donde viene el misterio, a mostrarte a ti los milagros que Dios hace cuando tú eres amplio, dadivoso, con lo que Él pone en tus manos y le estás demostrando a Él que tú estás administrando bien los bienes materiales que Él pone en tus manos. Y por eso nunca serás escaso. Por eso dice la palabra, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Cuando habla del justo es de aquel que se está sometiendo, es de aquel que está siendo obediente, es de aquel que está tratando de obedecerlo y hacer lo que Él quiere. Así que obedezcamos a Dios, como propuso en su corazón, no con tristeza ni con preguntas. Analicemos cuando venimos a este lugar o vas a otra iglesia, con lo que tú diste o con lo que tú das. ¿Será que con eso cubriste el agua que te tomaste? El agua que botaste en el toile cuando fuiste, el agua con que te lavaste las manos,
¿Será que eso cubre algo del salario que se le da a la persona que limpia? ¿Será que eso cubre algo de la calefacción cuando hay frío o del aire acondicionado para estar cómodos como estamos en este lugar a pesar del calor que está haciendo afuera? ¿Será que lo que yo di cubre algo de eso? ¿Será que yo sí estoy obedeciendo a Dios y estoy dando ese porcentaje que Él me pide? No es obligatorio, eso es voluntario. Pero porque lo das por voluntad propia es donde más Dios te ama, es donde más Dios te bendice, donde más Dios te multiplica, porque lo estás haciendo no por necesidad, no lo estás haciendo con tristeza, lo estás dando con amor, con gozo y agradecimiento, porque ya eso Dios te lo puso en tu mano, en tu bolsillo. Ahora te desprendes de esa ofrenda y lo haces con agradecimiento, porque ya tú lo tenías en tu bolsillo. Lo haces voluntariamente y con amor y agradecimiento. Señor, si no hubiera sido porque tú me diste salud, yo no hubiera podido trabajar y no hubiera podido devengar este salario, Señor. Gracias te doy. Mira, y una mujer a la edad que yo tengo, con esta salud que yo tengo, no todo el mundo se puede regodear, porque el Señor ve. No tengo que ir a pagar doctores ni comprar medicina. ¿Por qué? Porque Él ve cómo soy yo. Seamos dadivosos en la obra del Señor. Mira, hay gente como en esta iglesia que el dinero no se lo están gastando mal gastado. Lo sabemos. Ese dinero que se da en esta iglesia de ofrenda o de diezmo, ese dinero va a misiones. Hay mucho coreano repartido en el pueblo hispano, viviendo por allá en comodidades, repartiendo el pan de cada día, el pan espiritual. Y esta gente les manda su remesa para que ellos puedan subsistir mejor. Esta gente le hace mucha obra de caridad a la gente que necesita. Estoy hablando del departamento coreano, que nosotros estamos aquí con los hermanos coreanos. No tenemos que pagar aquí ni por electricidad, no tenemos que pagar servicios, no tenemos que pagar el local, no tenemos que pagar nada por el mantenimiento de este edificio. La gloria es de Dios. Pero ellos sí. Cuando esta iglesia fue remodelada, ¿usted sabe cuánto le metieron a esta iglesia? 7 millones para que nosotros pudiéramos estar confortables en un lugar hermoso, porque este edificio es muy hermoso y lo mantienen muy bien. Pero hermanos, aprendamos que Dios ve que nosotros estamos colaborando. Por eso no nos han sacado de aquí, porque nosotros no pagamos renta. Pero Dios ve que nosotros damos lo que podemos, lo que nos llega, lo damos como debe de ser, y por eso subsistimos aquí después de cuántos años. Estamos aquí desde el 2005, llegué yo aquí. 20 años. Yo llegué y todavía no existía la comunidad hispana. Cuando yo llegué aquí no teníamos esta iglesia en español. Solo había en inglés y en coreano. Pero el Señor me trajo a este lugar para que abriera el departamento hispano en la iglesia coreana. La gloria es de mi Rey, que ya Dios había trabajado conmigo en otros aspectos, que si les cuento el testimonio, no salimos de aquí, y me dio la visión de cómo hacerlo aquí, como ya había hecho otras cosas por allí, trabajando. Entonces el Señor ya había estado obrando conmigo años para que cuando empezara aquí ya yo supiera cómo hacerlo. La gloria es de mi Rey. Dios es bueno. Sometámonos al Señor y veremos la gloria de Dios y la recompensa, como propuso en su corazón, no con tristeza ni con preguntas. Amén. ¿Qué será lo que harán con ese dinero que yo doy? Yo como trabajo 14, 10, 12 horas y para venir a regalarlo aquí, hermanos, eso no lo hagamos, porque si trabajaste 14 o 12 o 10 horas es porque Dios te dio la salud y te dio el entendimiento para desarrollar ese trabajo que estás haciendo.
Gracias al Señor por darte esa sabiduría, esa inteligencia para desarrollar y desenvolverte en ese trabajo que estás ejerciendo. ¿Estamos? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios quiere que las finanzas que Él pone en nuestros bolsillos no nos las guardemos en el banco ni debajo del colchón, porque eso se va a perder. Eso se lo va a robar el ladrón. Eso se va a corroer con el moho, con el óxido. Dios lo que quiere es que lo que Él pone en nuestras manos lo administremos bien en la obra del Señor, con la gente que lo necesita, y orarle a Dios para que cuando le vamos a ayudar a alguien no estemos tirando nuestras perlas a los cerdos. Hasta para dar y ayudarle a alguien hay que pedirle a Dios discernimiento. Es bueno ayudar, es bueno dar, pero que Dios nos guíe. Porque entonces si nos ponemos a dar donde no debemos dar y ayudar donde no debemos ayudar, eso no va a traer beneficio a nuestras finanzas ni a nosotros. Yo escuché una prédica de la sierva en estos días diciendo que el Señor la trajo aquí. Yo sé que Dios la trajo aquí. Y yo misma le hablé. Yo lo sentí en mi corazón. Y ella me dijo, voy a orar. Eso fue hace más de un año que yo estaba aquí, porque yo el año pasado vine en mayo. Hoy estamos en julio, hace más de un año. Cuando yo llegué en mayo, al primer servicio que llegué, después de venir de viaje, me la encontré aquí. Y el Señor me la puso en el corazón, porque el siervo estaba aquí trabajando muy solo, y uno necesita ayuda. Definitivamente, como humanos que somos, necesitamos ayuda, así como Dios me lo mandó a él, que era mi mano derecha. Hoy yo veo, aunque no estoy aquí, pero veo las voces, lo que la veo predicando, veo cuando veo videos que ella pone en Facebook, que ella misma filmó, veo que Dios le ha puesto esa mano derecha al siervo, así como Él lo hizo conmigo. Así hoy la hermana, la sierva, está haciéndolo con él. Y yo le doy toda la honra y la gloria al Señor. Porque no porque yo fui la que empecé este grupo, no quiere decir que porque yo me iba, la obra del Señor se tenía que acabar. Cuando las cosas son de Dios, perduran. Y como no fui yo la que lo hice en mi carne, sino que fue Dios el que me usó, por eso la obra perdura. Ya me fui hace como 2 o 3 años y la obra perdura. Y la obra sigue y seguirá porque es de Dios. Amén. Por eso, cuando nos sometemos a Dios, todo lo que hacemos de parte de Dios tiene que perdurar y tiene que ser bendecido. Si Dios quiere que yo abunde para toda buena obra y Él sabe que no lo voy a hacer, pues, ¿qué hace? Me pasa primero por el desierto, por el fuego, por las aguas. Me prueba y me prepara para que cuando esté en la abundancia sepa de quién es esa abundancia y sepa que el dueño de esa abundancia es Él y que Él quiere que yo sea generosa y no me quede con lo que Él me pone a mí en el bolsillo, sino que lo sepa administrar, sabiendo que toda buena dádiva viene de Dios. Y que si yo voy a ser dadivosa, esa dádiva también va de parte de Dios. Y por eso, como va de parte de Dios, es porque yo oré y le pedí discernimiento para lo que voy a dar, para lo que voy a hacer. Me estoy explicando. Como dijo Moisés, yo no quiero hacer nada que no venga de ti, ni que tampoco quiero ir a ningún lugar donde tú no vengas conmigo. Porque no tiene sentido. Todo lo que hacemos fuera de Dios es como dice, pámpano, que suena, Címbalo que resuena. Eso, por ahí va la idea. Gloria a Dios que están poniendo atención. Así que hagámoslo todo
en la mano de Dios, de parte de Dios. No lo hagamos por nuestra propia cuenta. Así que Dios es bueno y para siempre sus misericordia. Y nos recuerda que somos cartas abiertas, que todo lo que Él nos, todo aquel que nos mire pueda ver a Dios en nosotros, y que todo el que nos escuche pueda escuchar palabra de Dios que diga sí, yo siento que es Dios el que me habla, yo siento que es Dios el que me está diciendo las cosas, como lo dice en 2 Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne. ¿Cuáles son esas tablas de carne? Nuestro corazón. 2 Corintios 3:3, que se haga como Dios dice ahí. Y en 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en la ignorancia, como hacía yo, que hablaba cosas que pasaban en la iglesia en ignorancia sin yo saber. Y gracias que Dios no me castigó. Él sabía que no era yo a sabiendas, sino que era yo en ignorancia, que no tenía el conocimiento. Entonces dice, sino como aquel que nos llamó es santo, seamos también santos en toda manera de vivir, habiéndonos purificado por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye de toda maldad y nos trae a toda verdad. Él nos redarguye de todo pecado, que es maldad, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Siempre y cuando estemos sembrando a lo bien, vamos a segar a lo bien, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Dios los quiere ricos, porque por eso Él se hizo pobre, para que nosotros seamos ricos. Ricos espirituales y ricos en salud y ricos económicamente. Pero Dios no nos quiere pobres. Ahora, si no sabemos administrar lo que Él pone en nuestros bolsillos, lo siento. Pidámosle a Dios sabiduría para que aprendamos a administrar lo que Él pone en nuestras manos. Amén. Gloria a Dios, que un amén. Porque nos da dinero y luego esto nos sirva de pura atadura y hasta nos olvidemos de Él, del que nos da la riqueza. Mucha gente viene a este país y no tiene empleo y vienen a la iglesia, si Dios me diera un buen empleo, que Dios me dé un buen empleo. Y cuando Dios les da el buen empleo, vienen a la iglesia y se olvidan de ofrendar y de diezmar. Y muchas veces, tanto es así, que hasta se olvidan de que por venir y pedirle a Dios que les diera un empleo, es que tienen ese empleo y no vuelven tampoco porque ya no tienen tiempo. Trabajan 6 días y entonces el único día que tienen de descanso lo dejan, que para hacer sus compras, que para limpiar donde viven, que para lavar su ropa, que para hacer todas las vueltas que no hicieron en los 6 días que trabajaron, y dejan a Dios por un lado. Dios le habla al mar y le obedece. Dios le habla a los vientos y le obedece. Dios le habla a los espíritus y le obedece. Dios le habla a los animales
y le obedece. Ay, pastora, ¿y en qué momento Dios le habló a los animales y le obedecieron? ¿Se acuerdan del diluvio? ¿Se acuerdan del arca de Noé? ¿Cuántos humanos subieron al arca de Noé a pesar de haberla hecho tan grande? 8 humanos. ¿Y cuántos animales subieron? Una pareja, hembra y macho. Escuchen, dentro de los animales entraron por parejas, hembra y macho. No entraron macho y macho y hembra, no. Hembra y macho de cada especie. Hasta los animales entienden y obedecen. No entraron parejitas de machos ni parejitas de hembras. Al arca de Noé entraron hembra y macho. Y no fue que Noé los escogió. Noé obedeció a Dios, hizo el arca y los animales fueron viniendo y fueron entrando, porque donde estaba Noé no alcanzaba a ir tan lejos, donde estaban todos los animales, para escoger de cada especie una pareja. Entendamos eso, fue Dios. Hasta los animales entienden que tengo una pareja que tiene que ser contraria a mi cuerpo. Dios es bueno, ¿verdad? Así que obedezcamos también nosotros para que obtengamos la recompensa de Dios. Y recordemos que nuestros pensamientos no son los de Dios. Porque nosotros podemos pensar que como le estoy obedeciendo a Dios voy a tener una muy buena recompensa, pero yo la pienso a mi manera. Mas sin embargo nuestros pensamientos no son sus pensamientos, pero son de bendición para nosotros. No llegó lo que queríamos, pero tiene que haber llegado algo mejor. ¿Estamos? Porque Dios siempre tiene mucho mejor para nosotros de lo que nosotros creemos o queremos o pensamos. Nos podemos poner de pie. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a ser dadivosos, así como tú lo eres para con cada uno de nosotros. Porque tú nos das todo sin reparar en nada. Hasta tu único Hijo nos regalaste para nuestra salvación. Porque no hay nada que tú no hayas hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a que nos sometamos a ti.